Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, a través de su palabra, nos dice en varias ocasiones que los milagros en nuestra vida dependen de nuestra fe. Dios está dispuesto y Dios quiere obrar esos milagros que nosotros necesitamos, y Dios tiene la respuesta para cada una de las situaciones que nosotros vivimos, y los milagros de Dios en nosotros, Dios los quiere hacer, pero depende de nuestra fe. Si nosotros creemos, primero creemos en el poder soberano del Señor para obrar en cada una de las áreas que nosotros atravesamos, y segundo, si creemos en el amor y la bondad de Dios para obrar esos milagros que necesitamos en nuestra vida. Entonces Dios nos dice varias veces o en varias ocasiones en su palabra que depende de nuestra fe el recibir o no recibir el milagro en nuestra vida. Y allí surge la pregunta: ¿tienes la fe necesaria para recibir hoy el milagro de Dios que necesitas? ¿Tú crees con todo tu corazón que Dios es poderoso para obrar, que Dios es poderoso para sanarte, y crees con todo tu corazón en el amor de Dios, que Dios va a obrar un milagro en tu vida por su gran amor, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso? ¿Crees en eso? ¿Estás convencido de eso? Y si tú lo crees firmemente, Dios va a hacer el milagro en tu vida cuando tú crees con todo tu corazón y tienes esa convicción en ti. Y te invito para que me acompañes a leer sobre eso en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Amén. Qué milagro tan grande y tan hermoso que Dios hace a través del apóstol Pablo en la vida de este hombre. El autor de los Hechos, que es Lucas, no nos dice cómo se llama aquel hombre, pero se centra en el milagro poderoso y la manera como ocurren las cosas. De hecho, Lucas, que es el autor del libro Los Hechos, nos dice que este hombre era lisiado de los pies de nacimiento. Él nació así, nunca había caminado. Él no sabía caminar, ya era un hombre adulto y nunca había podido caminar debido a la enfermedad con la cual nació. Nació así. Y entonces el relato nos empieza a hablar y nos empieza a decir que Pablo estaba predicando y este hombre estaba escuchando. Y es que la fe, dice la palabra, que viene por el oír la palabra de Dios, y nuestra fe se activa en nuestra vida cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios activa nuestra fe para recibir los milagros, para creer en Dios y para recibir los milagros en nuestra vida. Y dice que mientras aquel hombre estaba allí escuchando, Pablo lo miró fijamente, y me encanta como dice, y se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. Qué interesante lo que nos dice Lucas, que Pablo vio que este hombre tenía la fe necesaria para recibir su milagro. Y es que contra todo pronóstico, un hombre que nunca había podido caminar jamás en su vida. La Biblia no nos dice de qué se trata la enfermedad, el lisiado de los pies. Pero cuando una persona tiene mucho tiempo sin poder caminar y está postrada en una silla de ruedas o en una cama, por lo general los músculos de los pies, sobre todo en este caso, no se desarrollan y sus pies son secos por lo general. Y contra todo pronóstico, porque humanamente un hombre que nunca había podido caminar, que nació así,
Humanamente lo más probable es que este hombre hubiera muerto así. Pero un encuentro con Dios, un encuentro con la palabra de Dios que activa nuestra fe en Dios, mis amados, provoca los milagros tan grandes y tan maravillosos como los que este hombre pudo experimentar. Cuando Pablo dice que lo vio y se dio cuenta de que este hombre tenía la fe necesaria para recibir su milagro, para ser sanado, nos está diciendo, este hombre estaba allí sentado y era evidente que él creía que Dios podía levantarlo de esa silla. Mi amado, te pregunto, ¿tu fe es evidente? ¿Las demás personas a tu alrededor se dan cuenta de la fe que tú tienes para recibir el milagro que estás necesitando, para recibir la respuesta de Dios? No sé este hombre qué estaba haciendo, pero Pablo nos dice, él se dio cuenta de que éste tenía la fe necesaria, diciendo, se notaba, había algo en su vida que denotaba, que marcaba, que mostraba que él creía profundamente en Dios, en su amor y en su poder. Y dice que cuando Pablo le habla, le da una orden, levántate. Y es que la fe debe llevarnos a accionar. Cuando Pablo le dice a este hombre, levántate, este hombre no estaba sano. Este hombre se sanó al momento de levantarse. Porque la fe siempre nos va a llevar a levantarnos en medio de las crisis. La fe siempre nos va a llevar a levantarnos en medio de la circunstancia que estamos viviendo, contra todo pronóstico, cuando quizás no hay ningún tipo de esperanza. Pero la fe nos lleva a levantarnos, nos va a llevar a movernos. Y cuando tú te mueves, el milagro de Dios ocurre en tu vida. Y esta mañana no sé cuál es tu necesidad. Quizás tú no estás postrado en una cama, no estás lisiado de los pies. Quizás tú no estás enfermo de nacimiento, pero si hay algo en tu vida, si hay algo allí en tu corazón. La pregunta es, ¿tienes la fe necesaria para recibir el milagro? ¿Es evidente tu fe en Dios y tu fe en su poder, en su gracia y en su favor? Allí donde estás, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios. Y dile al Señor que te ayude a creer en ese milagro, en ese poder sanador y soberano de nuestro Dios. Padre amado, Señor, esta mañana nos acercamos a ti, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella podemos creer y nuestra fe es activada a través de recibir tu palabra. Y hoy, Señor, recibimos esta palabra con fe. Padre Celestial, ayúdanos a tener la fe de este hombre, que en medio de aquel momento su fe era evidente, su fe se dejaba notar. Señor, que se note nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra dependencia de ti, Señor. Que sea evidente en nosotros el creer en el milagro grande, poderoso y sobrenatural que tú quieres hacer. Señor, ayúdanos a desarrollar esa fe necesaria, esa fe que necesitamos para recibir de ti la respuesta, el milagro que estamos necesitando en medio de esta situación, Señor. Y ayúdanos como este hombre a levantarnos en medio de la crisis que vivimos, contra todo pronóstico, contra toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, y danos la fe, la fuerza para levantarnos, Señor, porque sé, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que al momento de levantarnos, de caminar, Señor, tú obrarás milagros, tú abrirás las puertas necesarias. Señor, creemos en las cosas tan grandes y tan maravillosas que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, Señor. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.